¿Por qué ahora todos quieren meter historias? Yo soy Rodrigo Márquez y soy un especialista en visualización de datos. Decía la escritora Maya Angelou, las personas van a olvidar lo que dijiste, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Acaba de pasar lo que fue el 20 aniversario de lo que fue el atentado terrorista en el World Trade Center, y oigo todo el tiempo en las noticias qué estabas haciendo cuando ocurrió esto. Y las personas sí logran recordar exactamente en qué lugar se encontraban, qué actividad están haciendo cuando este evento pasó. Pero si esa pregunta digo, bueno, ¿y qué más hiciste el resto de este día? Las personas probablemente no me lo van a contestar, porque a final de cuentas no tienen esas vivencias, esa parte emocional. Uno no recuerda exactamente lo que dijeron, recuerdan los sentimientos. Y ahorita vemos que prácticamente meter historias se ha vuelto algo que todo tipo de industria está buscando. Todo el mundo está buscando meter historias al momento que quiere comunicar algo. Cuando metemos historias, lo que estamos haciendo es que la gente, lo que estemos contando, lo recuerde, sea mucho más memorable, sea mucho más impactante y también sea mucho más personal. Cuando metemos datos con historias, esto es una metodología que se llama Data Storytelling. Este caminito de agarrar e irte directamente de mis análisis hacia la audiencia y mostrárselos no es el camino correcto. Lo ideal es, bueno, ya que encontramos eso relevante, vamos a empacarlo dentro de alguna historia para hacerla memorable, para hacerla impactante y para hacerla personal. Necesitamos ingredientes. Obviamente requerimos información, pero no es nomás que tengas información, es información que debe estar adecuadamente colectada y llevarla en tablas bien estructuradas, bien armadas, y a partir de esta información voy a empezar a trabajar. Para hacer data storytelling también requiero de una narrativa. ¿Qué es lo que yo quiero contar? Pero a fin de cuentas no dejo de trabajar con datos. Entonces tengo que, pues de alguna manera también saber cómo indagar dentro de mis datos y también, hablando de herramientas, sacarles mucho más provecho de lo que pueden hacer mis herramientas y no quedarme con la parte superficial. Y algo que también necesito para hacer un buen trabajo de data storytelling es manejar muy bien mis visuales. Cuando mostramos información de forma ilustrada. Manejo de color, adecuado manejo de espacios, selección de gráfica. Todas estas cosas es importante manejarlas bien al momento de comunicar una historia. Teniendo buenos datos, algo importante que contar, resultado de un trabajo de análisis profundo de tus datos y buenos visuales que sean fáciles de entender, uno puede alcanzar a tener un buen trabajo de data storytelling. Si yo mezclo, tengo algo que contar y mis datos, lo que estoy haciendo es explicándole a las personas qué está pasando con la información. Si tengo mis datos y los estoy traduciendo en visuales, lo que estoy haciendo es ilustrando a la gente qué está pasando. Cuando estoy mezclando algo que contar y tengo visuales, lo que estoy haciendo es creando mayor compromiso, mucho más engagement con mi audiencia. Si logro estas tres cosas, que serían crear engagement con mi audiencia, explicando la información y de alguna manera ilustrándola para que sea fácil de entender, entonces tengo una buena combinación y ahí puedo hablar de que estoy haciendo un buen trabajo de data storytelling. Entonces déjenme platicarles de un ejemplo de un muy buen trabajo de data storytelling y es bastante actual. Este es un artículo que sacó el Washington Post, que curiosamente es la visualización de datos más vista en ese portal, ¿no? Es la más vista de todos los tiempos del Washington Post. Y habla de por qué los brotes como el coronavirus crecen exponencialmente y cómo aplanar la curva. Entonces empieza el artículo primero presentándonos datos. Esta es una historia contada con datos. En primer lugar empezando con el argumento de la curva exponencial, que esto crece súbitamente y a 2 meses, en el primer caso en Estados Unidos, ya esta curva empieza a crecer de una manera impresionante. Pero después, para hacerle entender a la gente, lo que habla es, vamos a utilizar una simulación para entender qué significa esta parte de aplanar la curva. Vamos a explicar antecedentes. En mi simulación, una persona sana puede entrar con otra persona y puede quedar enferma. Y así quedan todo el tiempo enfermos. Pero esto no es lo que ocurre en la realidad. En la realidad podemos
asumir que una persona, ya que entra en contacto con una persona enferma, con una persona sana, se recupera eventualmente. Entonces ya no vuelve a estar enferma. Entonces son condiciones para empezar a plantear la simulación. Entonces empieza, primero, vamos a simular una población de 200 habitantes y en el primer caso vamos a hacer que vamos a poner 2 personas enfermas y que se propaguen ahí con todos los demás. Y vemos eso, cómo se hace un contagiadero, y arriba tenemos una gráfica de áreas que nos está diciendo la cantidad de contagiados y la cantidad de gente recuperada. Y vemos que aquí cómo está este pico impresionante en la pandemia. Después vendría un caso de que vamos a hacer una cuarentena. Entonces, del lado izquierdo vamos a poner a todos los enfermos y los encerramos. Entonces empiezan a contagiar los enfermos, algunos se empiezan a recuperar y luego los soltamos. Abrimos esa cuarentena y esperemos a que pase. Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos, si se fijan, en la curva que se ve en la parte superior, se ven las dos olas que están pasando. Entonces, no saturamos tanto los hospitales. Y esto fue lo que hicieron en China, en la provincia de Hubei. Luego después tenemos, hacia adelante, tenemos esta que hicieron los gobiernos de la parte de distanciamiento social, y dice que 1/4% de la población con confinamiento y 3/4 se encierra. Y a partir de ahí, pues vemos cómo la velocidad de contagios es mucho menor y entonces la curva pues ahora sí queda mucho más planita. Eventualmente todo el mundo se va a contagiar, pero es mucho más lento y los hospitales no se saturan. Finalmente, en último caso, es distanciamiento extremo. Solo 1/8% de la población puede moverse y el otro 7/8 se quedan en sus casas. Y ahí lo que vemos es que prácticamente es el escenario donde la curva es mucho más plana. El artículo de Washington Post explica a la gente hay 4 escenarios. El escenario sin ningún control, que hay un pico enorme de contagios. El escenario con una cuarentena y disminuye la cantidad de contagios, con distanciamiento moderado y con distanciamiento exhaustivo, que tal vez no sea posible entender. Y ahí termina la historia. Y fue muy vista porque, al final de cuentas, conectó muy bien con las personas. Estamos hablando que son simulaciones matemáticas. Probablemente las personas que hicieron esto primero llegaron a este tipo de conclusiones. Y aquí tienen todos estos análisis que le están diciendo las simulaciones y cómo se deben ver las cosas, pero esto no sirve. Esto no te sirve para conectar con las personas. Esto nomás va a provocar puros espantos en la audiencia y nadie va a querer estar viendo esta historia. Por eso es importante traducirla en términos simples donde todo el mundo puede entender.